señora viceministra, señora directora del Programa Nacional Aurora, bienvenidas. Estamos a punto de dar inicio al webinar, para lo cual les invitamos a que puedan iniciar con la actividad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Señores funcionarias y señores funcionarios, especialistas de las unidades territoriales a nivel nacional del Programa Nacional Aurora, distinguidos invitados, invitadas, señoras y señores. Buenos días, para mí es un placer saludarlos y saludarlas. Mi nombre es Silvia Arispe Bazán, soy la directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Les doy la bienvenida a la tercera edición de nuestros webinars que estamos sacando cada mes para informar y para compartir los conocimientos que estamos realizando desde el Programa Nacional Aurora. Son espacios virtuales que tienen como objetivo dar a conocer y analizar los logros de nuestros servicios de atención y estrategias preventivas contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. El día de hoy hemos escogido el tema de buenas prácticas en la intervención de la violencia durante el contexto del COVID-19. El día de hoy van a escuchar dos programas que tenemos, que muchos de ustedes los conocen, y cómo ellos se han podido adaptar al reto que es trabajar y luchar contra la violencia en este contexto de COVID-19. Esta investigación y este trabajo ha sido realizado por la Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento de nuestro Programa Nacional Aurora, de nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nuestro evento tiene como objetivos el difundir estas experiencias para que así todos a nivel nacional podamos sacar ideas, poderlas poner en práctica en nuestro trabajo diario. Sabemos que el COVID nos hace retarnos, nos hace poder ser más creativos, y por eso es importante ver cómo los compañeros están trabajando y sacando buenos resultados en nuestro objetivo final, que es la prevención, así como la atención de la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Para dar inicio a este importante encuentro, vamos a recibir el saludo de la señora viceministra María Pía Molero Mesía, que está acá a mi costado, y agradecerle por darnos este espacio, por compartir con todo nuestro personal del Programa Nacional Aurora, y saludar a los 758, ya 59, miembros de nuestro programa que se ha conectado, así como las directoras generales del Viceministerio de la Mujer, saludarlas también y agradecerles por participar. Gracias, viceministra. Muchas gracias, Silvia. Buenos días con todas y con todos. Para mí es muy grato el poder estar con todas y todos ustedes el día de hoy, justamente como bien lo ha dicho Silvia, para poder presentar las buenas prácticas en la intervención en violencia durante el contexto del COVID-19. Que lo que busca en realidad es que todas y todas podamos conocer lo bien que estamos realizando nuestro trabajo y cómo estas acciones, estas buenas prácticas pueden ser replicadas. Ya estamos a puertas de terminar el 2019, sabemos que ha sido un año bastante duro, pero sin embargo reconocemos y valoramos todo el esfuerzo que ustedes vienen realizando hasta el día de hoy en sus territorios, a favor de garantizar los derechos de las mujeres y del grupo familiar y de atender de mejor calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas que recurren a ustedes. Para nosotros, un factor primordial es contar con ustedes al 100% porque ustedes también cuentan con nosotras de la misma manera. Somos un solo equipo que estamos para impulsar todo el trabajo que viene realizando nuestro sector. En base a ello, quisiera iniciar el día de hoy agradeciéndoles por todo el trabajo que cada una y uno de ustedes realiza en sus territorios por el bien de las mujeres y de los grupos familiares.
por el bien del cumplimiento de nuestras competencias y de, como les dije, por lograr una sociedad más igualitaria en donde hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos libres de violencia y sin ningún tipo de discriminación. A puertas de cerrar este año no queda más que seguir adelante, que seguir potencializando todo el trabajo que venimos realizando hasta el día de hoy para no solamente cumplir con nuestras metas, sino para dar la oportunidad a nuevas generaciones de vivir mejor, de vivir tranquilos, de vivir sin violencia. Es nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos, pero sobre todo es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que todo lo que hacemos de manera profesional repercute también en nuestra vida familiar y en nuestro entorno personal. Agradecerles nuevamente por todo el trabajo, el valioso trabajo que vienen realizando y decirles que el día de hoy, la mañana de hoy, aprovechemos el reconocer estas buenas prácticas de nuestro propio equipo para poder replicarlas y hacer de nuestro día a día mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, señora viceministra, por sus palabras. Antes de dar inicio a la presentación, las y los invito a ir colocando sus preguntas en el chat del Zoom para leerlas en el bloque final. No se olviden. Para dar inicio, entonces, con esta presentación, vamos a recibir a la señora Nidia Sánchez Guerrero, especialista de la Subunidad de Información, Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento del Programa Nacional Aurora, sobre la gestión del conocimiento y las prácticas en el programa. Nos va a dar una introducción de cómo es que esta unidad ha identificado las buenas prácticas y cuáles son los criterios para que también el próximo año que vamos a hacer el concurso puedan postular. Previa a la exposición se va a proyectar un video relacionado con la experiencia. El día de hoy entonces va a exponer Nidia Sánchez, va a exponer el licenciado Oscar Guacho y la licenciada Betsabeth Barriga. Así que los dejo con el video y seguimos escuchando a nuestros compañeros. Gracias, viceministra. Ya, salud. Buenos días con todas y todos. Muy agradecida a nuestras autoridades por permitirnos este espacio en el Programa Nacional Aurora para un poco conocer cuál ha sido la experiencia que ha tenido el programa en estos últimos años en la recuperación e identificación de buenas prácticas, así como algunas herramientas que están a disposición de los servidores y las servidoras del programa y del sector. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la gestión del conocimiento y de algunas buenas prácticas que ganaron en los concursos realizados por el Programa Nacional Aurora. En primer lugar, ponernos a todos en ubicarnos qué es lo que significa la gestión del conocimiento para el Programa Nacional Aurora. Para ello, nosotros entendemos el conocimiento como en una entidad pública como aquella suma del conocer más el saber. El conocer como es todo ese capital intelectual que nosotros hemos venido enriqueciendo, formándonos a través de nuestra formación profesional, de nuestra formación laboral. En cambio, el saber es un activo mucho más importante, puesto que suma y enriquece este primer concepto, puesto que ya no solamente hablamos de esos conocimientos que hemos aprendido en el aprendizaje formal, sino en la experiencia que hemos obtenido a través de nuestro trabajo, a través específicamente del trabajo que realizamos en los diversos servicios con los que contamos. Bien, esta gestión del conocimiento también tiene su núcleo en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en la cual nos encontramos ubicados en el quinto pilar, que precisamente está destinado a la información, al seguimiento y evaluación y la gestión del conocimiento. En este marco también debemos señalar que el Programa Nacional Aurora, justamente uno de los propósitos que se ha trazado es cómo las personas, en este caso servidores y servidoras,
pueden gestionar sus propios conocimientos y a partir de ello obtener nuevos aprendizajes. Esto, justamente en esta etapa, en este contexto actual de la epidemia por la COVID, cobra una particular relevancia, puesto que no nos encontramos en un contexto normal, sino en un contexto particular. Y precisamente las presentaciones posteriores nos van a dar cuenta de cuál ha sido el abordaje en este contexto particular por la COVID. A su vez, el Programa Nacional Aurora se encuentra en el proceso de adaptación de una nueva estructura orgánica. En esta nueva estructura orgánica también la gestión del conocimiento se incorpora en el MAPRO con dos procesos específicos. Un proceso que cuyo objetivo es la identificación y el desarrollo de experiencias, sistematización y buenas prácticas, y el otro proceso que cuyo objetivo es la transferencia del conocimiento. Y precisamente en el tema de la transferencia del conocimiento, contamos con algunas herramientas en el sector. La primera herramienta está referida al aula virtual de gestión del conocimiento. En esta aula virtual, que ustedes pueden contar ahí, ver la página web en internet, en esta aula virtual, los servidores y las servidoras podrán encontrar todas aquellas acciones formativas y de aprendizaje, así como la caja de herramientas especializada en la temática de violencia familiar. Todos los instrumentos, las guías, todos los documentos con los cuales nosotros podamos ir enriqueciendo el trabajo que vamos desarrollando en el programa y en el sector. Una segunda herramienta se refiere al repositorio institucional del Programa Nacional Aurora. Este año, el contexto del COVID también nos ha permitido adaptar y actualizar este repositorio institucional de acuerdo a los estándares nacionales que nos exige la ley de repositorios institucionales. También al finalizar vamos a poder ver la página web del repositorio Aurora, que contiene toda la producción intelectual producida por el programa y por el sector, que está dividida en comunidades de aprendizaje. Esto justamente el próximo año, en el 2021, tenemos el propósito de poder inscribirnos en la CONCITEC para adaptarnos a toda la normativa existente en cuanto a repositorios institucionales. Bien, ustedes pueden ver ahí todas las comunidades, podemos encontrar bancos de buenas prácticas, conferencias y congresos, y también todo el material masivo o específico como guías o libros que ha producido el sector en la temática específica sobre violencia. Eso sería en cuanto al primer punto de la transferencia del conocimiento. En cuanto al desarrollo de experiencias, ahí tenemos que enfocarnos en el tema de las buenas prácticas, que para el programa se trata de procesos, de soluciones o métodos que parten de la intervención. Bien, esta intervención debe tener algunas características para que puedan ser catalogadas como una buena práctica o como una mejor práctica. Principalmente deben fomentar la participación, son creativas, eficaces, sostenibles, medibles y evidentemente deben transversalizar el enfoque de género. Son los criterios básicos para poder encontrar una buena práctica en el programa. Y esa base, ahí cada servidor y servidora y su equipo están llamados a precisamente en su experiencia tratar de recuperar esta buena práctica, esta experiencia, publicarla y divulgarla, porque significa un avance dentro de todos los logros que están obteniendo el sector y el programa en su lucha contra la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En ese sentido, nosotros como programa, desde el 2015, hemos venido impulsando los concursos internos y los concursos externos de buenas prácticas. Se cuenta con
un aproximado de 35 prácticas ganadoras, de las cuales 16 han sido prácticas externas y 19 internas. En esta oportunidad vamos a conocer 2 de las experiencias internas ganadoras, precisamente en este propósito de impulsar y de invitar a servidores y servidoras del Programa Nacional Aurora y, cómo no, del sector, para poder identificar esa buena práctica y esa experiencia que merece ser replicable. Ahí, como vemos en la lámina, están las experiencias que han ganado en todo el Perú en los últimos años. Podemos ver experiencias que se han desarrollado tanto en costa, sierra y selva. ¿Y cuál es el valor agregado en el servidor o en la servidora? Que todas estas intervenciones son difundidas y son replicadas a través de las herramientas que les he mostrado al inicio. Bien, entonces aquí, por ejemplo, aceptar. ¿Se puede ver? ¿Aceptar? Ya, continuamos. Aceptar. Ya. Podemos ver experiencias que han ganado en San Martín, en Junín, en Lima, en Puno, ¿no? Dando cuenta de cuáles han sido los resultados de esas intervenciones. A considerar es el tema de la comunicación de resultados. El programa cuenta con un banco de buenas prácticas en el cual ustedes pueden conocer todas aquellas experiencias que ya han sido sistematizadas por el equipo de gestión del conocimiento y así como los equipos responsables, ¿bien? Porque se trata también de identificar e incentivar que el servidor y la servidora pueda recuperar esa buena práctica. Así también pueden ser publicados en el repositorio institucional, así como recibir acompañamiento técnico del equipo del programa. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de una sistematización de los diálogos regionales que se realizaron el año pasado y que dan cuenta de la articulación entre los actores que intervienen en la violencia contra las mujeres y grupo familiar. ¿Cuáles son las perspectivas al 2021? En primer lugar, continuar con el acompañamiento técnico para la sistematización de las experiencias que se lleven a cabo en el programa, y para lo cual invitamos al servidor o a la servidora que sepa o que conozca o que haya participado en alguna intervención que haya obtenido buenos resultados, que precisamente solicite y se acerque o se comunique con los equipos de gestión del conocimiento a fin de recibir y recuperar esta buena práctica. Bien, también se ha propuesto para el 2021 propiciar espacios de debate interinstitucional. El año pasado y este año precisamente estos webinars también tienen como objetivo divulgar todos aquellos hallazgos, todos aquellos logros del programa y del sector en su lucha contra la violencia. Bien, pero también se trata de promover la transferencia del conocimiento a nivel interno, ¿no? A través de relatorías, de documentos internos que se pueden divulgar, de documentos de incidencia, de material educativo, de material de aprendizaje. Todos aquellos instrumentos que también pueden transferir un conocimiento acompañando el trabajo que realizan los servidores y servidoras del programa. Y un último punto es gestionar e implementar espacios virtuales de debate a través de modos de cooperación que se realicen entre el MIM y el programa, pero también mirando de manera externa de cómo el sector puede impulsar y fortalecer el trabajo conjunto con otras entidades públicas o privadas externas.
Bien, en esta última lámina se muestra la dirección web del repositorio institucional al cual ustedes todos se pueden dirigir para conocer un poco la producción intelectual, y también el portal estadístico del programa, donde ustedes pueden conocer toda la data producida en relación a la problemática que nos ocupa institucionalmente. Muchas gracias. Gracias, Nidia. Seguidamente invitamos a licenciado Óscar Huacho Arroyo, especialista del Centro de Atención Institucional, el CAI de Breña, sobre la herramienta digital para la optimización y seguimiento del servicio del CAI. En adelante, Óscar, te escuchamos. Bien. Buenos días con todas y todos. Viceministra, doctora María Pía Molero Mesías, directora ejecutiva, la doctora Silvia Arispe Bazán. También saludos a la doctora de la Unidad Territorial, la doctora Patricia Garrido Rengifo, a la coordinadora de los CAIs, a la doctora Isabel Guillén, a los compañeros también del CAI, que junto con el apoyo de ellos hemos estado trabajando en esta herramienta digital y contextualizarla en este contexto del COVID, ¿no? Esto es un trabajo que ha sido conjunto y los logros también los asumimos de forma conjunta. Bien, voy a continuar con la exposición. Esta es una continuación de una primera experiencia que se ganó en el año 2018, que en un primer momento sirvió para poder hacer un seguimiento a los usuarios. Entonces, para iniciar esta presentación del día de hoy, vamos a hablar o vamos a contextualizar qué es el Centro de Atención Institucional, el CAI. Los centros de atención institucional del CAI son centros que brindan atención reeducativa a los hombres procesados o en sentencia derivados por los juzgados, justamente como una forma de proteger a sus parejas o integrantes del grupo familiar. Es un servicio que forma parte de un conjunto de los servicios similar al CEN, a la línea 100, al SAU, a Estrategia Rural y los otros servicios que ofrece el Programa Nacional Aurora. Justamente que tiene como meta brindar protección, atención y recuperación a estas víctimas de violencia. Estos centros son centros públicos y especializados y gratuitos, en el cual se le brinda una atención integral. Esta atención integral está conformada por un equipo de profesionales conformados por psicólogos, psicoterapeutas y trabajadores sociales, desde un enfoque reeducativo con perspectiva de género, en el cual a estos hombres sentenciados o en proceso de sanción por ejercer violencia contra la pareja, pasan por un proceso que es extenso. Este proceso por lo general tiene una duración de aproximadamente 8 meses, en las cuales se le hace un seguimiento de forma continua, no solamente, o se le brinda a ellos herramientas para detener su conducta de violencia y cuestionar esos aprendizajes en relación a la mujer, en relación al uso de la violencia, sino también un seguimiento de forma indirecta a estas parejas o exparejas, las cuales han sufrido la violencia de parte de ellos. Es ahí donde el servicio CAI articula con los demás servicios del Programa Nacional Aurora para perseguir ese fin. El servicio CAI en la actualidad viene brindando una atención bajo la modalidad mixta. ¿Qué quiere decir? Una atención presencial y remota. Presencial en un primer momento cuando es la atención individual para identificar a este usuario, brindarle una asesoría en relación a los usos de las tecnologías e ingresarlos al servicio. Y cuando se desarrollan las actividades grupales y de seguimiento las hacemos de maneras remotas, justamente en el contexto de los protocolos dictados por el gobierno central para prevenir la transmisión del COVID-19.
En la actualidad hay 4 CAIs a nivel nacional. Hay al que pertenezco, uno, el CAI de Breña, que atiende a la población de Lima Metropolitana. Luego está el CAI ubicado en Carmen de la Legua, que atiende a la población del Callao. Está el CAI de Huamanga, que atiende a la población de Ayacucho, y el CAI Saya, que atiende a la población de Cusco, los cuales hemos visto año tras año viendo aumentando la demanda de atención de estos hombres sentenciados o en proceso de sanción por ejercer violencia contra la pareja. Es así que, según nosotros miramos o observamos en el cuadro que les estoy mostrando, he cogido los últimos 5 años y vamos viendo cómo esta demanda a nivel de los CAIs se ha ido aumentando con el pasar del tiempo. Eso generaba en nosotros una dificultad como servicio, que era hacerle seguimiento a esta cantidad de hombres que no solamente iban para 1 o 2 o 3 atenciones, sino iban para recibir una intervención integral por procesos prolongados, como les dije en un primer momento, de 8 meses en promedio. Y cada atención requería buscar una ficha, buscar un expediente, revisar por años, porque los procesos judiciales muchas veces no se resuelven de forma inmediata, y los jueces, por ejemplo, el día de hoy pueden solicitar el informe o la atención de los casos de un procesado del año 2019, 2018, 2017, y nosotros tenemos que tener esa información a la mano. Es ahí donde se hacía una dificultad para nosotros como servicio. Asimismo, también para poder brindar el avance de los procesos a los propios usuarios, que en un primer momento veían que esta atención era muy extensa, y con esa información que se les iba retroalimentando a modo de reportes, ellos se veían de alguna u otra forma atendidos, motivados en permanecer y en continuar esta atención, que de por sí en un primer momento para ellos se referían que era difícil, ¿no? Por el tiempo de extensión. Llegó con fecha 17 de marzo el estado de emergencia, en el cual todos nosotros, para prevenir la transmisión del COVID-19, tuvimos que aislarnos en nuestros domicilios, no solamente nosotros, sino también los usuarios, y comenzamos a identificar dificultades. Estas dificultades, que no solamente se dieron en el servicio CAI, sino se dieron en todas las instituciones, nosotros empezamos a reflexionarlas. ¿Y cómo? Comenzamos a tener en un primer momento reuniones de los coordinadores de los 4 CAIs, junto con la coordinadora de la sede central, la doctora Isabel, y comenzamos a hacer un intercambio de ideas en relación a cuáles son esos problemas y posibles soluciones que se pueden dar según el contexto. Cusco tenía unas dificultades, Callao tenía dificultades similares, Huamanga tenía dificultades similares y Breña también. Entonces, es ahí donde, dentro de esas dificultades, la que nosotros pudimos ubicar, que estaban sucediendo en Breña y en los demás, eran que esta medida de aislamiento social dificultaban el contacto de los usuarios, los cuales vieron interrumpidas sus atenciones de forma presencial por este estado de emergencia, ya que esta interrupción, esta medida de aislamiento era necesaria para prevenir la transmisión del COVID y el contagio no solamente de ellos, sino también de sus familiares. Los expedientes físicos, los registros, similar a los que hay en los CENS y en los otros servicios, estaban dentro de una oficina, y para poder tener acceso involucraba tener que trasladarnos desde nuestros domicilios a la oficina, y eso era difícil por las medidas de aislamiento que veníamos cumpliendo desde nuestros domicilios. Y esa información que se encontraba en los expedientes eran necesarias para hacer un seguimiento de estos usuarios. También el estado de emergencia requería una adecuación de la intervención del acompañamiento psicológico telemático por parte de los profesionales y los usuarios. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios tenían que empezar a hacer uso de las tecnologías, al igual que los profesionales, y los cuales de repente teníamos una idea, pero no había habido un perfeccionamiento, una optimización. Esa también era una dificultad. También, asimismo, el desconocimiento de las formas de afronte ante estas medidas de aislamiento de parte de los usuarios del servicio. Recordemos que la población que nosotros atendemos son hombres procesados o en proceso de sentencia o sentenciados por haber ejercido violencia contra la pareja. Muchos de ellos venían cumpliendo las medidas de aislamiento justamente con la víctima, con la denunciante,
y no sabíamos si este usuario podía de repente continuar con la situación de violencia, podría ejercer nuevos hechos de violencia y aún más aún, estas dificultades de nosotros tener un contacto con ellos, ¿no? Y agregamos eso, que las instituciones suspendieron su atención presencial debido al estado de emergencia. El Ministerio de Salud, por ejemplo, suspendió la atención con las víctimas y también con algunos usuarios que tenían una atención en salud. El Poder Judicial suspendió sus atenciones a través de la mesa de partes presencial. Solamente accedían nuevas denuncias. La Policía Nacional también estaban enfocados todos en el tema del COVID. Entonces, esas fueron las dificultades que fuimos identificando producto de la reflexión de estas reuniones que teníamos entre los coordinadores con la coordinación central. Y trasladamos estas preocupaciones con el equipo para buscar alternativas de solución. Es así que nos reunimos el equipo de atención para ver qué soluciones podríamos ubicar. Es así que en el equipo identificamos que ya teníamos un avance y identificamos que en el 2018 habíamos ganado la buena práctica, que la continuábamos usando, esta herramienta digital en el cual teníamos el acceso a todos los usuarios que habían sido derivados del servicio y que era necesario perfeccionarla, agregar nuevas variables a esta búsqueda para optimizar el servicio. Es así que a esta base de datos le agregamos 4 variables que eran necesarias para nosotros, que era el juzgado derivante, el número de expediente judicial, el número celular de los involucrados, ¿qué quiere decir? Del usuario agresor que atendíamos nosotros y de la víctima, que el usuario en su momento nos había reportado referido. Para poder de alguna otra forma continuar un acompañamiento con, con nuestros usuarios, ¿no? Es así que al final tuvimos que agregar estas 4 variables. Teníamos la información, no era algo que era muy tedioso, la teníamos a la mano, la teníamos accesible en nuestros registros grupales que teníamos y agregamos las variables a nuestra base. Por ejemplo, aquí nosotros podemos identificar el usuario 6, se encontraba en el momento del estado de emergencia con 9 atenciones en la atención grupal, tenemos su número de expediente, tenemos su visita social, su informe psicológico, tenemos sus números telefónicos, obviamente por los temas de la privacidad he simulado estos números y tenemos estos datos, ¿no? Y estos datos iban a servir para continuar con la atención en el servicio de manera remota. Es así que con este mecanismo, con esta herramienta adecuada a este contexto de COVID, los profesionales desde la casa pudimos hacer un seguimiento a estos usuarios. Y los principales beneficiarios fueron nuestros usuarios. Por ejemplo, en el CAI de Breña, al mes de septiembre, hemos tenido 5.056 usuarios, del 2013 hasta el 2020. Esta información respecto a su atención, a los avances del proceso, estaban colgadas en la nube de acceso para los profesionales que estábamos atendiendo en ese momento, y en la cual nosotros podríamos brindar la información a los usuarios sobre el avance o hasta en qué momento se habían quedado en sus atenciones reeducativas, tomar contacto con ellos, los cuales ellos lo vieron a bien, se sintieron motivados, porque ellos pensaban en un momento que de repente por las medidas restrictivas nosotros los íbamos a dejar a la deriva. Y cuando escucharon que los contactamos, que los llamamos, que les mandamos mensajes, ellos se sintieron acompañados en esta situación nueva para ellos, diferente y nueva, y los cuales les generó o se generó un vínculo de que por sí, si ya era un vínculo entre terapeuta y paciente durante durante la atención presencial, en la atención remota, ellos se sintieron que ese vínculo se fortalecía más porque continuaba la atención, a diferencia de las otras instituciones que de una manera abrupta interrumpieron sus atenciones. Asimismo, la incorporación de estas variables a nivel del equipo interdisciplinario de profesionales del CAI también sirvió para generar reportes, para hacer estudios de casos, para hacer teletrabajo sin necesidad de trasladarnos hasta la oficina, teniendo la información en la nube, compartiendo dicha información para el análisis y establecer estrategias justamente para brindar un acompañamiento a sus usuarios
contribuir a la prevención de la violencia y brindarles herramientas a estos usuarios. Y con los juzgados, estas 5 cortes que nosotros a nivel de Lima trabajamos, la Corte Superior de Lima Centro, la de Lima Sur, la de Lima Este, la de Lima Norte y la del Callao, que son aproximadamente algo de 54 juzgados, poder justamente mantener la comunicación de manera oportuna, poderle trasladar la información frente a alguna situación de incumplimiento de las medidas o algo que tendríamos que comunicar de los usuarios al juez o a la jueza a través de los oficios, ¿no? Esta estrategia de seguimiento a través de esta herramienta digital sirvió y continúa contribuyendo en disminuir el tiempo y los recursos profesionales en el acceso a la información. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito trasladarme hasta la oficina para tener la información del usuario. Y esta información nosotros la íbamos retroalimentando, fortaleciendo de manera quincenal, y ahora con el registro que ya se aperturó nuestra atención bajo la medida mixta, la venimos fortaleciendo de manera semanal y quincenal. También establecer reportes y alertas de forma inmediata sobre el proceso de los usuarios. Y para nosotros los profesionales, disminuir la transmisión del COVID-19, tanto para los profesionales como para los usuarios, ya que la información se está en la nube y las atenciones se hacen de manera remota. Bien, al agregar la variable de los números telefónicos, eso nos sirvió a nosotros en el contexto de la medida de aislamiento para hacer llamadas, videollamadas y establecer grupos de acompañamiento con los usuarios. Creamos grupos de WhatsApp a través donde una vez por semana brindábamos una sesión para que les pueda fortalecer, para que les pueda de alguna u otra forma dar pautas de cómo afrontar esta medida de aislamiento con herramientas alejadas a la violencia. Tratamos el tema de la convivencia. Muchos de ellos en la fase presencial se quejaban o se molestaban de que no disponían tiempo para pasar con su familia. Y ahora ese era un tiempo de aislamiento que ellos deberían de aprovechar para justamente fortalecer esos vínculos con las personas que ellos habían decidido pasar esa convivencia. La corresponsabilidad. Aquí no era tareas de hombres y de mujeres, sino la responsabilidad y la forma como ellos podrían y tendrían que involucrarse en esas tareas de cuidado del hogar. La paternidad, recordemos que la medida de aislamiento coincidió también con la fecha del Día del Padre, en el cual también se les ayudó y se les acompañó para reflexionar sobre esta fecha importante para ellos en un contexto de pandemia. Se les brindó herramientas para la detención de la conducta violenta, el machismo, la prevención del COVID-19, entre otros, durante esta medida de aislamiento. Y a través de los grupos de WhatsApp les mandábamos los enlaces para establecer reuniones de Zoom y también se les mandaba tips, tareas para que ellos puedan realizar en casa y ellos nos reportaban y nos enviaban videos y fotos haciendo esas tareas para ellos mismos, para con las parejas, aquellos que estaban aún manteniendo la relación de pareja y cumpliendo la medida de aislamiento con las parejas y con sus hijos. Y mandaban estas fotos, estos videos, a modo de que, mire, doctor, mire, doctora, mire, licenciado, estoy cumpliendo, estoy haciendo y me siento de este modo, ¿no? Y esas reuniones eran un espacio para que ellos puedan, de alguna u otra forma, tener su espacio para poderles brindar alcanzarles esas herramientas. Asimismo, sirvió para continuar brindando la atención y darle los reportes sobre su inicio o en qué momento de la intervención ellos se habían detenido cuando se dictó la medida de aislamiento. Usuarios que estaban en el proceso, estaban a punto de terminar o ya se le había planificado las sesiones de egreso, sirvió para reforzar estos usuarios que ya estaban avanzados. Se hizo un grupo especial, ya que ellos ya habían recibido herramientas para la detención de la violencia propias del servicio CAI en la etapa presencial, y con ellos se trabajó de una forma más específica herramientas de cómo afrontar esta medida de aislamiento, el estrés, la ansiedad, el involucramiento, y para que también sean de alguna otra forma soportes o agentes de cambio con aquellas personas que pasaban. Llegó un momento en que incluso ellos pedían que estas sesiones también se les traslade o se les invite a las personas que estaban ahí con ellos. Pero por temas de la privacidad y por temas del esto, les brindábamos herramientas a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Asimismo, la incorporación de la variable
del juzgado y del expediente judicial sirvió para nosotros ir actualizando, ir informándonos, ir haciendo estudios y análisis de casos en relación a cómo había sido su proceso judicial de estos señores, hasta la medida, dictamen a la medida de aislamiento. Con la variable expediente judicial podíamos ingresar al sistema de consultas del Poder Judicial y descargar las resoluciones, las medidas de protección que ellos habían tenido, si las estaban cumpliendo, si no las estaban cumpliendo, qué acciones había pasado, para nosotros de repente establecer algunas pautas o lineamientos específicos para cada caso. Y esa información estaba en la nube. No era necesario trasladarnos a la oficina. Y para compartir esta información lo hacíamos a través de las pantallas compartidas del Zoom, como la de ahora, ¿no? Asimismo, también sirvió la incorporación de esta variable cuando identificamos la consulta del Poder Judicial, identificar los nombres de las víctimas. Y establecíamos contactos con los centros de emergencia mujer para que ellos puedan de alguna u otra forma identificar a las víctimas y también les brinden el seguimiento o el acompañamiento en los casos donde sospechábamos que había una situación de riesgo, donde había un incumplimiento. Coordinábamos para proteger justamente. Si bien es cierto, nuestra atención es con el usuario, con el agresor, con el procesado o con el sentenciado, recordemos que esto se da en un contexto de medida de protección que tiene como fin proteger a la denunciante o a la víctima sobre nuevos hechos de violencia. Entonces, nosotros al continuar la atención de manera remota, estamos de forma indirecta protegiendo a estas personas y activando el sistema de atención frente a la violencia con justamente los otros servicios del programa, como era el CEN regular, el CEN comisaría, la línea 100. Posiblemente aquí en este webinar nos están acompañando los CEMs de Lima Metropolitana y la línea 100 o algunos representantes, y se habrán dado, se van a recordar que durante la etapa de pandemia hemos estado llamando, hemos estado enviando correos, hemos estado intercambiando los números telefónicos de estas víctimas justamente para continuar esta atención de protección, ¿no? Y que estas víctimas no vean interrumpidas y estos usuarios no vean interrumpidos estos servicios y se continúe, ¿no? Con la atención. El juzgado, la corte, nos aperturó la casilla institucional y eso fue de gran ayuda. ¿Por qué? Porque con la variable de número de expediente y juzgado pudimos nosotros ingresar la comunicación, informar al juez sobre aquellas peculiaridades que eran necesarias informarlas a través del sistema del SINOE de manera oportuna para que el juez tienda bien a atender o dictar, según sus competencias, alguna medida en relación al procesado, ¿no? Es así que en el contexto de pandemia, el CAI, el servicio CAI, identificando estas limitaciones, reflexionó, trabajamos de forma conjunta en equipo, como los planteé en un primer momento, para buscar soluciones y adecuarnos a este contexto. Y eso ha sido uno de los pilares para también ser uno de los primeros servicios en iniciar nuestra atención bajo de la modalidad remota. Nosotros hemos iniciado fines de julio, la primera semana de agosto ya hemos empezado nuestra atención siguiendo los protocolos de seguridad, tanto para los profesionales como para nuestros usuarios. Y seguimos gestionando, articulando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los futuros para que nos genere esta experiencia? Uno de ellos es generar un registro único de usuarios a nivel nacional, que tenga toda la información de estos usuarios de todos los CAIs, que sea de acceso para todos los profesionales, que contenga esta información del proceso, de las atenciones, del número del teléfono, algo similar a con lo que ya cuenta el CEN, que son los CIRA, el CIRA CEN, que también fue de ayuda. Crear una plataforma única en relación a los enlaces para justamente continuar con la comunicación con estas instituciones que atienden la problemática de la violencia contra la mujer. De manera que yo no estoy buscando los enlaces, la medida de protección que tiene la PNP,
no estoy buscando el SINOE que está en la página del Poder Judicial, sino si lo encuentro todo en una sola plataforma, eso va a ser de más fácil acceso y va a agilizar mucho la comunicación interinstitucional. Y también pues establecer alertas en las instituciones frente al riesgo de las personas afectadas y al incumplimiento de las medidas de la autoridad competente. Recordemos que nuestro servicio forma parte de este pool de servicios del Programa Nacional Aurora, que tiene como meta justamente proteger, atender, que esos índices de violencia disminuyen, ¿no? Y este contexto de pandemia no ha sido una limitante. Nosotros como Servicio CAI hemos continuado atendiendo gracias a las coordinaciones, las atenciones y las decisiones que en su momento hemos tomado y lo hemos consensuado, tanto a nivel de las coordinaciones de los CAI, con la coordinadora desde la sede central, y el equipo CAI Breña, que, digamos, se puso la camiseta y se sigue poniendo la camiseta en esto de acá, en esta tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Solo para complementar, recuerden que tenemos 4 CAIs a nivel nacional. Tenemos en Lima, en Breña, en el Callao, en Carmen de la Legua, en Ayacucho, Huamanga, y en Cusco, en Saya. Y es un trabajo que se ha venido incrementando la cantidad de casos durante la época de la pandemia, y estamos teniendo una muy buena relación con el PJ. Así que muchísimas gracias por compartir, Oscar, estos logros. A continuación vamos a invitar a Betsabe Barriga, especialista de estrategia rural, sobre los servicios integrales, que nos va a compartir, ¿no?, su ponencia, que es sobre los servicios itinerantes frente a la violencia, mejorando el acceso a servicios de atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en comunidades nativas de la Amazonía. Este es un gran reto. Está muy interesante el trabajo que se ha realizado. Queremos compartirlo porque esta zona de Loreto, que es la que nos va a presentar, tiene muchísimos retos físicos, especialmente, que nos ha llevado a crear y a ser creativos a través de estrategia rural. Previo a la presentación, creo que hay un video donde se va a mostrar el trabajo de esta estrategia tan bonita que tenemos a nivel nacional, que es estrategia rural. Pasamos al video. Gracias. Loreto es la región más extensa del Perú y la de mayor diversidad cultural. En este territorio viven 32 de los 55 pueblos originarios del país. Por la gran complejidad geográfica de esta parte de la Amazonía, las dificultades y barreras para acceder a atención y protección integral en casos de violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar son más profundas. Por ello, cuando se presentan estos casos, es difícil que las personas afectadas logren conseguir las medidas que requiere para su protección por parte del sistema de justicia. Mantian juez, de paz, mantian policía, mantian Nima. Por eso hemos formado el APU y los demás padres de familia en una reunión, este grupo de vigilancia y las madres defensoras. Durante el año 2019, el programa Aurora, junto a las comunidades, ha impulsado la implementación de mecanismos de vigilancia comunal frente a la violencia desde la acción de grupos de autoridades, líderes y lideresas comunales para promover la protección frente a las situaciones de riesgo y de violencia en sus comunidades. Acciones que se han articulado con las autoridades y operadores del distrito y la provincia. Los grupos de vigilancia son un pequeño grupo dentro de la organización comunal que están encargados de velar por su comunidad frente a la violencia. Contribuyen a que esas medidas de protección que da la autoridad comunal puedan ser efectivas. También es involucrar a las mujeres defensoras, mujeres líderes en la comunidad
y a comuneros a que participen en este trabajo. El grupo de vigilancia se ha conformado, ¿no? Mediante el recorrido del PIAS. Se ha elegido una reunión con todas las autoridades, ¿no? Yo canche y machepi mondorir canche de vigilancia durante día domingo, pues tiempo charenche a poco na coindarina. Chet yo canche durante vigilancia china. Yo canche tericos mai una manchanaco. Estamos sensibilizando con talleres, estamos conversando de diarios porque hay mamás que tenemos todavía el miedo, la timidez de contarnos algo o de decirnos algo sin confianza, porque muchas veces seguimos siendo amenazados por nuestros agresores. Donde que hay violencia, ahí nosotros nos vamos, pero entre las buenas y las malas nosotros estamos y estamos protegiéndonos. Para que este grupo de vigilancia pueda tener una actuación más efectiva y más eficaz, ellos han elaborado su mapa comunal, ¿no? Ahí podían identificar qué zonas de riesgo hay en la comunidad y también qué fortalezas. Podemos diagnosticar en qué lugar están los puntos críticos, ¿sí? Dónde están las personas, los que cometen frecuentemente violencia. Nos ha facilitado los puntos para ver las estrategias como para poder vigilar, más que todo, de disminuir todo lo que son las ciertas violencias que existen en nuestra comunidad, para tener una vida sana, tranquila y de gozar de buen vivir. Es así que las comunidades fueron reconocidas por las autoridades y operadores de sus respectivas instancias distritales de concertación por haber fortalecido su organización comunal para la vigilancia de la violencia. Hemos formalizado ya prácticamente ahorita con una resolución de alcaldía para que el grupo de vigilancia tenga esta potestad y esa garantía, esa facultad para que ellos ejercen sus funciones netamente. Nos venimos agenciando y trabajando con el grupo de vigilancia y defensoras comunitarias, quienes al igual que los APUs nos ayudan de manera efectiva con el cumplimiento de las medidas de protección. Y estamos logrando algo, ya no es como primero que eran la gente, la borrachera, el maltrato con la familia, ya no. Nos están dando orientación, nos están vigilando. Y por ahí nosotros ya vivimos más libres, más tranquilos. Y ahora estamos, pues, como hacía la comparación, como una mariposa que uno ya puede salirse a compartir, conversar, dialogar con otras personas. Ya se sienten protegidas, ya no desabandonadas, se sienten ya armados, porque hay un comité de vigilancia ya. Gobierno del Perú, el Perú primero. Buenas tardes con todas y todas. Saludar a cada una de los participantes en este webinar. Y por el interés que tienen en conocer los temas que hoy se están presentando. Mi nombre es Elizabeth Barriga y en este momento les voy a presentar la experiencia que el Programa Nacional Aurora desarrolla en las cuencas de la Amazonía para trabajar, ¿no?, el tema del libre de violencia a través de la estrategia rural en las plataformas itinerantes de acción social y cómo ésta se ha adecuado al contexto de estado de emergencia por el COVID. En primer lugar, para comenzar, un poco enmarcar, la estrategia rural es un servicio del Programa Nacional Aurora que desde el año 2012 brinda servicios especializados con un equipo de profesionales interdisciplinarios para la atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con pertinencia cultural. A la fecha, este servicio está presente en 66 distritos rurales de 23 departamentos que se ejecuta a través de un modelo validado que entre otros, considera el tema del sistema de justicia rural presente en estas zonas.
Esta estrategia promueve a través de estrategias colectivas, participativas, con todos los operadores, las autoridades comunales, líderes, lideresas y población, que funcionen los sistemas locales de prevención, atención y protección de la violencia en ámbitos rurales y de pueblos indígenas, que fortalece las funciones que tienen las autoridades comunales y los jueces de paz en el marco del derecho constitucionario y cómo esto se puede articular con el sistema de justicia ordinario enmarcado en la Ley 3364. Esta experiencia se desarrolla en las cuencas de la Amazonía, principalmente en la región Loreto, con todas las características que Loreto tiene, ¿no? Acá hay algunos datos básicos para que sepan que Loreto, a pesar de ser, de tener de representar el 25% de superficie del territorio nacional, mantiene aún, digamos, a altas tasas de pobreza en su población, y la característica propia de la conexión territorial se da a través de una red de ríos articuladas al Amazonas, que están definidas en cuencas e intercuencas, ¿no? En este territorio también hay una diversidad y una riqueza cultural, ¿no?, del Perú. El 11.9% de la población es indígena, se identifica como un pueblo indígena. De las 19 familias lingüísticas, 11 están en Loreto. De los 55 pueblos indígenas reconocidos por el Estado, 32 están en ese territorio, y hay una presencia de 1.307 comunidades nativas amazónicas que ejercen su autodeterminación, que administran sus territorios en base al derecho constitucionario que le reconoce el Estado, ¿no? En este territorio, en Loreto, en el año 2012, se implementa la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, que es un servicio multisectorial, intergubernamental, que busca acercar servicios a las comunidades más alejadas de las cuencas de los ríos de Loreto, para llevar servicios básicos de atención, que es salud, educación, servicios de protección, servicios de seguridad. Entonces, desde el año 2012 fue recorriendo estas comunidades, y es así que en el año 2015, a demanda de las propias comunidades y autoridades de las cuencas amazónicas, es que demanda que se incorpore un servicio que atienda la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, considerando todas las barreras geográficas, culturales, lingüísticas que se daba en esos territorios y la escasa presencia de operadores de justicia para atender esta problemática, ¿no? El programa Aurora decide que el servicio más pertinente es el servicio de la estrategia rural, que tiene como objetivo acercar, ¿no?, a la población de las zonas rurales servicios con pertinencia cultural, y porque ya la estrategia había desarrollado experiencia en otros territorios similares, donde el derecho constitucionario, se habían generado rutas, se habían generado sistemas de vigilancia, y se había generado también coordinación entre el sistema de justicia, ¿no?, comunal con el sistema de justicia ordinario, que podía aplicarse a esta zona. La estrategia rural es un modelo validado que considera una metodología y ciertas condiciones para su implementación. El reto era cómo adecuar ese modelo para que se pueda aplicar en un servicio de las PIAs, que son estas plataformas itinerantes de acción social que recorren las cuencas de los ríos Napos, Morona y Putumayo, que llega en una campaña que le llaman, o una travesía de 45 días, que llega a diversas comunidades y permanece en ella 1 o 2 días, ¿no? Y donde también tenía que solamente subir un profesional que pudiera desarrollar todas las acciones que plantea la estrategia en un territorio donde la administración de justicia especial es muy fuerte, donde las prácticas culturales, ¿no?, relacionadas a las diversas etnias presentes en este territorio también están muy fortalecidas. Era cómo adecuar este modelo para que pueda servir al servicio de las PIAs, ¿no? Para ello se identificó la población a la que tendríamos que acceder, que eran las autoridades comunales, las lideresas, las madres, las mujeres, las líderes, de 95 comunidades nativas o centros poblados, de 8 a 10 distritos que recorre esta PIAs. También teníamos que considerar que en toda esta ruta íbamos a llegar a poblaciones
identificadas con diferentes etnias, ¿no? A las que teníamos que brindarle un servicio con pertinencia cultural, considerando sus características propias en la forma de administración de su justicia y de sus territorios y también de sus prácticas culturales. Es así que se trabaja una metodología que nos permita adecuar este modelo de una manera, ¿no? De una manera planificada, desarrollando una propuesta desde un trabajo de gabinete a nivel central, a nivel nacional, que en ese momento se hizo con el equipo que estaba a cargo de la PIAS, que es la suscrita, más Paola Urrucci y Milena Justo, con el equipo técnico de la regional, de la estrategia rural, que estaba a cargo de Avi Uceda. Se fue trabajando estas propuestas que pudieran, digamos, ser pertinente para las zonas y fortaleciendo también las competencias de la profesional que subiría a las PIAS. Previa aplicación en cada una de las travesías, en cada una de las comunidades, con la asistencia técnica también de las profesionales. Esta profesional pudo aplicar en zona y posterior a la culminación de la travesía, podíamos hacer sesiones y reuniones de trabajo de equipo regional para revisar lo que se había aplicado, ver la pertinencia de la aplicación, realizar mejoras y volver a retroalimentar y programar la siguiente visita, ¿no? Este proceso se realizó en tres años, en una línea de tiempo de 3 años, que tuvo 3 fases que tuvieron un objetivo específico y claro. Estas fases, la primera era la planificación inicial de la intervención, que nos permitiera validar herramientas y metodologías. Teníamos que tomar en cuenta que tenía que abordarse el contacto inicial para generar confianza en esta población, en estas comunidades. Teníamos que, digamos, trabajar un diagnóstico con una metodología rápida, rural, ¿no? Y identificar qué tipos de temas de fortalecimiento de capacidades se les iba a brindar, partiendo del conocimiento de sus saberes previos, de las formas de cómo ellos entendían la violencia, de las formas de relacionamiento de las familias en esos territorios, ¿no? Y entonces ya en la segunda fase, ya con toda la experiencia de las 4 o 5 travesías que se realizaron en el 2015, nos permitió hacer una adecuación del modelo de intervención y una rutinización de las acciones y de los procesos. Para ello se trabajó ya un plan más anual, donde se definió metodologías y estrategias con enfoque intercultural, y fortalecimiento también de los liderazgos de los líderes comunales y de la organización comunal. Cabe señalar que en todo este proceso y en ese servicio multisectorial está presente un traductor del Ministerio de Cultura, que también sube a la PIAS, pero también se comenzaron a identificar aquellos líderes, lideresas que podían facilitar el tema de la traducción para que las sesiones tengan el tema de la lengua de la población, ¿no? En el tercer año hubo una consolidación ya del modelo de intervención, también se fortaleció el tema metodológico y la educación cultural en la intervención, incorporando el tema del buen vivir, de las prácticas constitucionarias, de la forma de administración que ellos tenían en el marco de su derecho, ¿no? Como pueblo indígena, también se trabajó en desarrollar materiales con pertinencia cultural, que en lenguas indígenas, que tenga identidad cultural, en todo el tema de la visual, gráfico, y el tema también de la cosmovisión, en desarrollar temas que estén relacionados a su propia cosmovisión de su cultura, ¿no? Entonces, ahí se trabaja fuerte para fortalecer la justicia comunal, que todas las comunidades cuenten con una ruta que pueda, ¿no? que sea reconocida como un mecanismo válido de sus comunidades, y también se fortaleció a nivel de los distritos y los gobiernos locales para que estas, digamos, las acciones que tenían que ver con coordinaciones a nivel de los distritos pueda generarse una articulación, y por eso se logró que se reconocieran estas rutas a nivel de los gobiernos locales que están a cargo de las instancias distritales de concertación. Recordemos que es un elemento fundamental en el tema de la aplicación de la Ley 36.4. Resultados y lecciones aprendidas de este proceso.
es que pudimos tener un modelo de intervención itinerante validado con pertinencia cultural y adecuado, que nos permitió tener información diagnóstica comunal abreviada de las 3 cuencas y una metodología de diagnóstico rápido que pueda ser aplicado en diversos servicios itinerantes, ¿no? Se trabajó con 95 comunidades nativas de las 3 cuencas de la Amazonía, a las cuales se fortaleció, fueron informadas y capacitadas sobre el tema de violencia, y a las autoridades comunales y lideresas fueron fortalecidas en sus funciones para la atención, protección y derivación de casos dentro de su territorio, pero también la derivación hacia la justicia local, ¿no? Pues por ello que 54 de estas comunidades lograron aprobar las rutas comunales en base a, digamos, a sus prácticas de asamblea comunal, que son sus prácticas de administración válidas y reconocidas por ellos mismos, y también se logró que 6 gobiernos locales del ámbito de las PIAs reconocieran las rutas a través también de un mecanismo legal, que es el tema de las ordenanzas municipales o de los acuerdos, o los acuerdos de alcaldía, ¿no? Las lecciones aprendidas es que la estrategia considera básico que los espacios de reflexión constante y sobre todo la propia práctica para mejorar la intervención tiene que hacerse en todos los procesos que se desarrollan, ¿no? La importancia de tener un modelo que es flexible, que nos permita hacer una intervención y adecuación de los procesos a las características de las zonas, ¿no? También es importante, pero también el tema de planificar con metas y planes con resultados graduales, ¿no? Que nos permita tener una visión no solamente de un año, sino de mayor proyección, que en este caso tuvimos el primer año de desarrollar diagnósticos, el segundo fortalecer lideresas, y el tercero trabajar rutas, ¿no? Y otras estrategias más que respondían a esa realidad, a ese tiempo corto de permanencia del programa en las comunidades, en las cuencas, con los servicios de las PIAs, ¿no? El tema de la adecuación de los recursos, es importante que todos los recursos que se desarrollen en sesiones, en materiales, tengan la cosmovisión, estén en el claro saber y entender de la población, que permita generar reflexión y apropiación, ¿no? Y la adecuación, las metodologías, materiales y herramientas con pertinencia cultural fortalece el modelo de la intervención de la estrategia, y la importancia de estandarizar los procesos que se van consolidando para fortalecer también el modelo de intervención y su réplica hacia otras experiencias similares. Con toda esta experiencia que logramos, que fue una de las ganadoras de las buenas prácticas internas del 2018, la estrategia ha continuado, y es así que al 2019 consideramos que el Programa Nacional Aurora forma parte de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, que está a cargo del MIDIS, que es una intervención multisectorial, intergubernamental, que trabaja con equipos técnicos nacionales y equipos técnicos regionales. Es muy sólida esta intervención. Estamos presentes en 4 PIAs en Loreto, que atienden las 3 cuencas, Napo, Putumayo y Morona, de 10 distritos rurales, y en el 2019 nos ha permitido brindar solamente en las cuencas de la Amazonía más de 15.000 servicios, ¿no?, a la población. Algo importante también de esta intervención es que ha permitido fortalecer el rol rector del MIN y su presencia en la atención de la violencia en ámbitos de pueblos indígenas, ¿no? Cuando se habla de qué se está haciendo por la población indígena desde el sector mujer, la estrategia rural del Programa Nacional Aurora es el referente que da luces, que comparte experiencia y que sigue, digamos, trabajando para que se pueda atender a la población. El otro tema es que ya hasta el 2019 nosotros tenemos una sostenibilidad del recurso anual que se nos da por transferencia, que nos permite hacer una planificación anual, establecer metas, elaborar reportes de cumplimiento y logros, que nos permite, digamos, programar resultados graduales con metas anuales, y cada año nos planteamos metas que se han ido logrando, que son, ¿no?, las que tenemos ahora a esa fecha, 64 rutas, que atienden comunales, que atienden la violencia, 54 comités que reconocen la importancia del abordaje de la violencia, 51 comunidades nativas han sido fortalecidas contra las mujeres líderes en temas de gestionar espacios de recuperación para mujeres víctimas, y también se ha promovido que 51 comunidades cuenten con sistema de vigilancia, ¿no? Un poco lo que vimos en el video. Eso también, esta sostenibilidad de recursos también ha permitido que a la fecha se ha fortalecido los sistemas locales de 97 comunidades en 10 distritos. Solamente en el año 2019 ha permitido atender
cerca de 200 casos. En lo que va del 2015 hasta el 2019 se han atendido más de 700 casos de violencia, ¿no? Que no hubieran sido posibles atender si es que no se llegaba con un servicio a través de esta importante intervención que son las PIAs en las cuencas de la Amazonía, ¿no? Lo otro es que el proceso de planificación, aplicación y retroalimentación anual se da constantemente, nos permite adecuar constantemente la intervención apropiada para la propia realidad, ¿no? Nos permite también hacer réplicas hacia otras zonas con características similares, ¿no? Ahora ya las PIAs también se desarrollan en la región Puno, y también nos permite tener una intervención hacia los servicios, hacia las acciones itinerantes que se desarrollan en tambos, ¿no? También nos ha permitido tener materiales con pertinencia cultural, con públicos, ¿no? Para diversos públicos objetivos. Estos materiales responden a la realidad particular, ¿no? Tienen un enfoque intercultural, están en lenguas, están relacionadas al buen vivir de las propias comunidades y también recogen la cosmovisión de estas comunidades. ¿Cómo esta buena práctica de la estrategia rural se ha adecuado al contexto COVID? Era el reto, ¿no? Como bien lo comentó nuestro compañero que expuso del CAI, la pandemia suspendió todas las actividades y de los servicios que se brindaban a la población. El programa Aurora hizo esfuerzo por mantener servicios, pero algunos servicios no, por su característica, no tuvieron que suspenderse, ¿no? Ahí el reto del equipo de la estrategia rural a nivel nacional, en sede y en cada una de las zonas, y especialmente el equipo de Loreto, era ver cómo es que podía aplicarse y no suspenderse los servicios con las herramientas que se tenían a la mano, ¿no? Es así que se trabajó un tema de gestión institucional en una primera parte. ¿Por qué? Porque recordemos que entre junio y julio Loreto tuvo una alta incidencia de COVID, ¿no? Entre esos meses la positividad de casos de COVID era cerca del 50%, y eso ponía, digamos, a una región con una prioridad de atención del COVID, pero también nos ponía en alerta del riesgo al contagio que las comunidades indígenas podían tener, ¿no? Y también reconociendo que tenían diversas carencias de servicios que pudieran atender si es que en verdad el COVID llegaba a estas comunidades, ¿no? Fueron momentos muy tensos, muy críticos entre los pueblos indígenas, también con el Estado, y es por eso que también entre junio y julio se decide que la PIAS, ¿no? Reactive su servicio con un servicio de emergencia, ¿no? Si bien la PIAS está liderado por el MIDIS, ahora en COVID, quien prácticamente lidera las acciones de desplazamiento, hay un rol muy protagónico del sector salud, ¿no? Es así que se decide que esta PIAS de emergencia solamente vaya con 10 profesionales relacionados a salud, a financiero, por el tema de los bonos, y al tema de identidad, ¿no? Y dejando afuera todos los servicios. Entonces le tocó al equipo de la estrategia adecuar el plan de trabajo. Se plantearon dos estrategias, servicios remotos, y también mirar cómo es que en esta emergencia iban a desarrollarse los servicios presenciales, ¿no? Para ello se realizó un diagnóstico para ver cómo estaba el nivel de actividad con toda esta red de comunidades de población que teníamos en las cuencas de la Amazonía, y la realidad fue la realidad es que más del 90% de estas comunidades estaban totalmente, sin ninguna conexión, no contaban, digamos, con un servicio celular, no contaban con energía eléctrica, ¿no? De las 97 comunidades a las que habíamos llegado, solo 10 contaban con servicios de celular, solo 10 tenían, 16 tenían autoparlantes, y 16 tenían energía eléctrica por hora, ¿no? Eso las exponían totalmente en una total desventaja. También se indagó cómo estaba la situación de comunicaciones a nivel de los distritos, donde había un poco más, digamos, de mejores condiciones de comunicación, y con esta realidad es que se trabaja de manera paralela el tema de adecuar este plan para elaborar la propuesta de intervención remoto, que básicamente era por teléfono, porque tampoco es que haya internet en estas zonas, ¿no? Y poder trabajar el soporte a las lideresas y autoridades comunales
y el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades de la red de vigilancia comunal para fortalecer el tema de que si bien estábamos en una etapa de, digamos, de restricción de derechos, sí, digamos, teníamos que ser conscientes de que nuestros derechos no se habían, digamos, anulado, que podíamos denunciar si es que sufríamos violencia y que deberíamos activar una estrategia para poder atender los casos en el marco también de la normativa que ya había salido ¿no? hasta esa fecha, que era el tema de garantizar los servicios de violencia contra las mujeres a nivel nacional y usando todos los medios posibles, ¿no? En este contexto también, y como sabíamos que iba a salir la PIAS con los servicios de emergencia, desde la sede central se gestionó la demanda ante el MIDIS de que la violencia es un servicio de urgencia que debería estar presente en los servicios de la PIAS, ¿no? Porque, como ustedes sabemos en toda esta etapa de violencia que el tema de la violencia contra las mujeres ha sido muy crítico, ¿no? Las mujeres se han visto obligadas a vivir en entornos donde no había una seguridad física ni psicológica y donde también hay muchos reportes de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, el no saber exactamente, no poder llegar a las cuencas, no nos permite conocer la gravedad de la situación en esos territorios. Y por eso es importante que se nos incorporara en un servicio, ¿no? Se dio la posibilidad en el mes de agosto de incorporarnos a una PIAS aéreas, que es una alternativa que también el MIDIS adecuó en ese contexto, y tuvimos que adecuar una intervención de servicios de urgencia con unas pautas de atención para garantizar la prevención del COVID hacia la población y desarrollar el seguimiento de los casos, identificación de casos urgentes y seguimiento y orientación a las autoridades comunales, ¿no? Como saben, la PIAS fluvial, donde no subimos, sí salió, ellos tienen sistema satelital, la presencia de esos servicios en las comunidades ha generado demanda también de atención de caso que ha podido atenderse a través de los sistemas de telefonía celular, ¿no? Ya para este nivel, este último trimestre, la Unidad de Articulación Territorial ¿no? Viene trabajando, programando acciones, se ha identificado a otros actores que son importantes fortalecer sus capacidades, que son los docentes. No hace mucho se ha aprobado la norma que va a permitir el retorno gradual, ¿no? de las clases a las zonas más alejadas rurales. Los docentes, posiblemente desde el esfuerzo que haga el Ministerio de Educación, van a permitir desplazarse. Vamos a fortalecer sus competencias con el tema del caso de violencia sexual. También se viene fortaleciendo, programando fortalecer las capacidades de los jueces de paz y de los subprefectos de las cuencas para la atención en el marco de las rutas. Se va a continuar fortaleciendo las capacidades de las lideresas. Para eso se están adecuando los diversos recursos que se tienen de la estrategia, adecuarlos en formatos que puedan ser, digamos, fácilmente difundidos en esta población. Se va a continuar con el seguimiento de los casos con las autoridades comunales en el marco de esta red, y desde la Unidad de Articulación Territorial y la Unidad Territorial de Loreto se viene trabajando para que desde el propio esfuerzo del programa pueda gestionarse servicios hacia las cuencas de Loreto, para poder, digamos, atender esta demanda que aún no hemos logrado, digamos, completamente atender por todas las limitaciones territoriales y de comunicación que existe en este ámbito, ¿no? ¿Cuáles han sido las fortalezas y las brechas que hemos podido, digamos, hacer uso o que nos dificultan seguir trabajando, ¿no? A nivel, digamos, de fortalezas. En todos estos años, desde 2015 a 2019, hay una red de autoridades fortalecidas en sus funciones y sus capacidades, autoridades comunales y autoridades y operadores locales, ¿no? Están los 50 comités comunales que están articulados a las 8 instancias distritales de concertación en el marco de la Ley 364. Hay una red de vigilancia que se ha fortalecido con mecanismos acordes a la realidad. Son 51 comunidades nativas que tienen comité de vigilancia, son 66 comunidades nativas que cuentan con rutas comunales aprobadas, que están articuladas a 6 rutas distritales, ¿no? Están involucrados más de 685 actores comunales y locales en este trabajo, y también tenemos en 51 comunidades nativas a mujeres que han sido fortalecidas en espacios grupales de una experiencia que se realizó
que fue hacer una recuperación de sus saberes para el tema del acompañamiento y recuperación de mujeres que sufren de violencia, ¿no? Dentro de las brechas existentes tenemos esta realidad que se ha manifestado, que es el débil desarrollo territorial de todos los servicios complementarios de acceso a la justicia de las cuencas. Por más que haya habido un servicio itinerante que ha atendido a estas comunidades durante, ¿no?, desde el 2012 hasta la fecha, aún existe un débil desarrollo de servicios complementarios, de servicios fijos en estas cuencas, ¿no?, que ni siquiera nos permiten, digamos, tener infraestructura o, digamos, ¿no?, que nos permita llevar servicios a estas zonas, ¿no? Hay mucho riesgo aún al contagio, a contagiar a los pueblos indígenas, pero también no hay seguridad para el personal para desplazarse a estas zonas porque tampoco hay condiciones, digamos, de habitabilidad en alguno de estos lugares, ¿no? La escasa infraestructura y acceso a medios de comunicación, telefonía, internet, limitan el acceso no solamente a los derechos, al acceso a atención de violencia, también limitan al acceso a otros derechos, ¿no? Esa población no está accediendo, los niños, las niñas, los adolescentes, a temas de la educación, ¿no?, del aprendo en casa, ni tampoco pueden recibir información sobre la prevención que pueden hacerse por medios de comunicación sobre la prevención del COVID u otros derechos más, ¿no? El escaso equipamiento de infraestructura en la región para la atención de los casos, para fortalecer una intervención itinerante también es muy crítico. Las PIAs no han sido insuficientes. El esfuerzo que ha hecho el MIDIS porque haya PIAs aéreas también ha sido insuficiente. No se cuenta, digamos, con mayores, digamos, las instituciones, incluidas nosotros, no tenemos, digamos, embarcaciones que nos permitan desplazarnos, tampoco tenemos, digamos, infraestructura de otros servicios que nos podamos desplazar. Todo esto ha generado, pues, que en esta etapa de pandemia, ¿no?, tengamos que pensar en varios temas, ¿no?, en fortalecer, en brindarle a las comunidades acceso a medios de comunicación. Estamos haciendo esfuerzo del programa de que se dote de radios con cargadores solares, con información de prevención, de atención de rutas a través de UCBs, ¿no? Es un esfuerzo que está haciendo el programa para adquirirlo, y también la necesidad de que nuestros servicios no solamente consideren la bioseguridad del personal, sino también contar con suficiente material de bioseguridad para las comunidades, para los líderes, para lideresas, que también van a tener contacto con nosotros y que requieren, digamos, garantizar esta prevención frente al COVID, ¿no? Yo, para finalizar, definitivamente lo que hemos visto en esta pandemia en las cuencas de la Amazonía es que las brechas existentes para acceder, ¿no?, y las demandas que se generan por salud, seguridad alimentaria, entre otros, hasta identidad, ¿no?, han invisibilizado totalmente la demanda que existe del tema de la violencia, ¿no? Somos conscientes de que la violencia es una realidad que hay que atender, que está presente en este COVID, pero en esos territorios, dado a que hay una necesidad de que se atiendan estas necesidades básicas que tienen que ver con la vida, ¿no?, han invisibilizado la demanda, y es por eso que nos cuesta aún a nosotros como programas incorporarnos en el servicio de la PIAS. Para eso seguimos trabajando y haciendo incidencia, ¿no? Agradecerles por su atención, estaré atenta a sus preguntas o comentarios. Gracias, Betabe. Solamente para complementar, de lo que viene del año 2020, Estrategia Rural ha llegado a más de 30.000 participantes en 66 distritos rurales de 23 departamentos. Saludo a todo el equipo de Estrategia Rural que este 2020, a pesar de la pandemia, han seguido avanzando. Agradecemos a todos por sus preguntas y su participación activa. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Antes de cerrar, igual les voy a comentar que tenemos estas buenas prácticas disponibles en nuestro repositorio, que es repositorio.aurora.gov.pe. Vamos a poner el link ahí en el chat
para que también puedan, de todo lo que quieran, esta presentación está ahí en el repositorio de Aurora. Entonces, para ir cerrando ya, tenemos 2 preguntas para cada uno de nuestros expositores. La primera para Oscar Guacho, del CAI. La primera pregunta es, tener los documentos guardados en la nube es una herramienta de gran ayuda. No obstante, no se estaría exponiendo datos sensibles, como datos personales de la víctima y o agresor, según la ley 29733. ¿Qué hacer ante ello para no recibir una sanción administrativa al compartir estos datos? Esa es la primera pregunta sobre la protección de datos y de tenerlos en la nube. La segunda pregunta, también para Oscar, ¿cuánto afectó la cuarentena en las sesiones a los agresores? Ya que menciona, por ejemplo, que muchos de ellos referían que no tenían tiempo para pasar con su familia o que se coincidió con el Día del Padre y otros. Y las 2 preguntas para Betsabel Barriga sobre estrategia rural es, ¿qué estrategias se han tomado del Ministerio de la Mujer para que las comunidades indígenas sean atendidas en su lengua originaria? Y la segunda pregunta para Betsabel es, ¿cuál es la recepción de las víctimas de pueblos indígenas a las orientaciones psicológicas brindadas por los profesionales del programa? Ahí van las 2 preguntas. Empezamos entonces con Oscar. Bien. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, doctora Silvia. Entonces, en relación a la primera pregunta, en relación a la exposición de los datos. A ver, en un primer momento, cuando los usuarios llegan al servicio CAI, ellos firman un consentimiento informado, y esto no ha sido la excepción, en relación a que los datos de ellos van a ser de uso de los profesionales de la atención que desarrollan la atención a efectos de brindar y cumplir con lo establecido en relación a nuestra intervención, ¿no? Que es brindar una atención reeducativa y de alguna u otra forma también proteger y gestionar y movilizar este sistema de atención a la víctima. Entonces, ellos tienen conocimiento de que sus datos lo tenemos nosotros. Al generar este reporte, estos datos han sido trabajados por los profesionales del servicio CAI. ¿Qué quiere decir? Ha estado en una nube que está cifrada y encriptada, no es de fácil acceso. No es de fácil acceso y se requiere una serie de contraseñas. Y no se descarga tampoco en cualquier lugar, ¿no? Es de la computadora de uso personal. Por ejemplo, está mi computadora de uso personal y para ingresar a mi computadora necesitan una serie de algoritmos. Segundo, cuando hablamos de atención a la reeducativa con fines de proteger a la víctima, nosotros tenemos acceso a los números de teléfono de ellos. Y cuando detectamos una situación de riesgo, tenemos que aprender a evaluar. Nosotros hemos tenido coordinaciones y reuniones con los jueces y magistrados. Y los jueces nos brindan los números de teléfono de los usuarios y de las víctimas y los agresores. Y nosotros también, en esa medida, tenemos que responder frente a ello para movilizar todo el sistema de protección. Aunque no lo creamos, esa llamada, esa línea, esos 9 números, pueden ser una protección y la prevención de sucesos que vemos en el día a día, en las noticias. Una atención inmediata, una atención oportuna, de alguna u otra forma, previene, brinda una atención para justamente proteger a estas víctimas de nuevos hechos de violencia. Y también sirve para notificarlos de esta violencia extrema, esta violencia feminicida. Posiblemente esta violencia feminicida que vemos en el día a día, de repente no ha habido esa comunicación, esa información no se ha trasladado en las instituciones. Entonces es ahí donde nosotros, en primer lugar, tenemos la información en la nube y tenemos un reporte, no tenemos documentos elevados en la nube, tenemos un reporte. Hay el número del usuario, hay un número de expediente judicial que todos los usuarios lo manejan, todos los operarios o que intervienen en las instituciones lo manejan. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, cuando interpone una denuncia, se genera un número de expediente judicial que
por lo general lo maneja el abogado. Con ese expediente judicial, el abogado ingresa al sistema de consulta del BJ y ve todos los documentos y lineamientos y medidas que ha dictado el juez y todo cómo va avanzando el proceso para poder orientar a las usuarias. Los números de teléfono en contexto de pandemia es lo que estamos trabajando. Antes de desarrollar esta intervención, el equipo CAI también hemos participado, de repente para algunas personas recién nos están escuchando, en la estrategia de acompañamiento psicológico a través de la línea 100. Y ese número, el número de teléfono hemos aprendido a valorar y darle un uso. Esta información no es de manejo público, esta información no es accesible simplemente. La manejan los profesionales y para trabajar justamente con las instituciones. En este caso el CAI fluye esta información con el profesional del CAI, con el juez o jueza y con el CEN, en este caso con los coordinadores y coordinadoras. Nuestro diálogo y nuestra comunicación ha sido de manera directa y con la línea 100 también. Es más, cuando hemos detectado casos de riesgo, no solamente ha llamado a la víctima, también hemos llamado nosotros para poder hacer seguimiento, a ver si la señora llamó, qué es lo que pasó. Entonces, es todo un trabajo articulado y que se gestiona como instrumento, como base, este número telefónico, en el cual lo hemos puesto en un registro que es de acceso solamente a los profesionales, ¿no? Obviamente nosotros ingresamos, ahora que bajo la modalidad mixta, en la oficina y en nuestra computadora personal, no usamos cabinas. Y hay un consentimiento informado previo de estos usuarios que han brindado esta información y saben en qué momento se van a utilizar, siempre para justamente prevenir estas situaciones y hechos de violencia. Entonces, bueno, ahorita no tengo acá el consentimiento informado, sino lo podía proyectar, que tiene varios puntos, ¿no? Y esta comunicación y estos acuerdos también han sido llevados a cabo justamente con los jueces y magistrados que nos derivan y para la atención de casos. Ahora, en relación a la pregunta 2, ¿qué tanto ha afectado la cuarentena en las sesiones de los agresores? Ya que menciona que, por ejemplo, muchos de ellos refieren que no tenían tiempo para pasar con su familia. Claro, antes hay un corte, ¿no? Hay la época pre-pandemia, donde los usuarios de repente le daban prioridades desde el rol de la masculinidad hegemónica, del proveedor, de que le daban más prioridades de repente a hacer su vida social que compartir en familia, este hombre que ejercía violencia. Y justamente de un momento a otro ellos se vieron o tuvieron que afrontar esta medida de aislamiento, donde estaban algunos de viaje por motivos de trabajo y pasaron meses en provincia, otros en el hogar, en la casa justamente con la víctima y sus hijos e hijas. Y esta situación a ellos les podría haber generado mayor malestar de lo que ya había, o podría ser una oportunidad justamente para que ellos empiecen a reparar en algo. Pero para que se dé este proceso de reparación, debería de haber un acompañamiento profesional. El servicio CAI hizo la excepción, a diferencia de otras instituciones, como lo dije en un primer momento, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud inmediatamente detuvo sus atenciones y no hubo la atención de los profesionales de salud, ¿no? Del MINSA. Pero el servicio CAI logramos poder retomar el contacto a través del hilo telefónico, de las videollamadas, y decirles, señores, en este momento ustedes no están solos, son parte de nuestro servicio. Y vamos a reunirnos y vamos a dialogar, estos son nuestros números, vamos a incorporarlos a un grupo perfecto, un grupo de WhatsApp, nos vamos a escribir, nos vamos a dar mensajes, justamente para analizar, reflexionar y evaluar todo lo que estaba pasando en cada uno de ellos. Si bien es cierto, en un primer momento era el tema de acompañar o hacer una extensión de este acompañamiento psicológico en relación a los temas de violencia, pero nos fuimos dando cuenta de que requerían muchas cosas más, como era la convivencia, la corresponsabilidad, el tema del COVID. Muchos de ellos han perdido familia y no sabían cómo llevar sus procesos de duelo, por ejemplo. Nosotros, los profesionales del CAI, también somos profesionales de la salud, somos psicólogos, somos psicoterapeutas, y dentro de las herramientas, dentro de este acompañamiento, también hemos podido acompañar estos procesos.
También hemos podido brindarle pautas para prevenir el COVID dentro de lo que nosotros sabíamos. Habían publicaciones, porque justamente una de las características del CAI es que hemos comenzado a revisar todos aquellos avances que surgían en otros contextos, cómo estaban afrontando la medida de aislamiento en países cercanos y en países lejanos. Por ejemplo, los lineamientos o los manuales que habían generado el Colegio de Psicólogos de Madrid, el protocolo de acompañamiento psicológico a varones en el contexto de pandemia de la Universidad de Valencia, y comenzamos a reflexionar, a revisar para justamente adecuarlo a nuestro servicio. Y también los lineamientos propios del mismo programa. Estábamos participando en la estrategia de acompañamiento psicológico que sirvió para reforzar y fortalecer y brindarle este acercamiento a estos señores, justamente para acompañar en este proceso que era típico para ellos, era novedoso, de pasar 24 horas, 7 días a la semana con su familia, para que se vuelvan a reencontrar, para que prevengan y detengan la violencia. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que puedo rescatar y compartir de la experiencia, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Vamos a pasar ahora a Betsabé. Betsabé, acá Oscar se llevó como 20 minutos. Tienes 5 minutos, por favor, para contestar las 2 preguntas, para ya ir cerrando nuestro webinar. Gracias. Gracias Cecilia. Sí, voy a ser concreta en verdad. ¿Qué estrategias se han tomado desde el Ministerio para que las comunidades indígenas sean atendidas en su lengua originaria? Bueno, la estrategia rural ha desarrollado diversos materiales en 11 lenguas indígenas de selva y 2 de sierra, ¿no? En quechua y en aymara. Se han incorporado en los servicios profesionales que manejan la lengua de la zona, de la localidad, ¿no? Tenemos profesionales en quechua, que hablan aymara, que hablan ahuajú y xanincan. Es bien difícil encontrar profesionales que manejen las otras lenguas de selva, pero el programa permanentemente en sus convocatorias valora el manejo del idioma, de un idioma local relacionado al servicio en estos procesos, y creo que eso es importante siempre mantenerlo. Hay otros servicios como la línea 100 que ya tienen incorporados profesionales que hablan quechua, y diversos servicios de los SEMS, a raíz de que se valora el tema del idioma, están incorporando e incorporan, ¿no? Hay regiones que tienen una gran cantidad de profesionales que hablan el idioma. Y el otro tema es pasar a una etapa ya de certificación, que es un proceso que, digamos, en esta pandemia también, a raíz de la protección hacia pueblos indígenas, el Ministerio de Cultura está aperturando el tema de certificación de profesionales que hablen lengua. Creo que es importante también que los profesionales, desde nuestros propios intereses también, podamos, digamos, trabajar para poder fortalecer nuestras competencias. Muchos manejamos lengua, no diferentes lenguas, pero que no lo hemos desarrollado certificado, y creo que ahorita el Estado está haciendo el esfuerzo para que eso suceda, ¿no? Con respecto a cuál es la percepción de las víctimas de pueblos indígenas a las orientaciones psicológicas brindadas en el programa, específicamente en lo que se refiere a la estrategia, nosotros partimos de un diagnóstico. En este diagnóstico se recogen, digamos, las diversas percepciones que tienen sobre violencia las comunidades donde intervenimos, especialmente en las cuencas, donde se desarrolló este diagnóstico rápido. A raíz de estas percepciones de la violencia, de la cosmovisión, de sus diferentes, digamos, saberes y entenderes que tienen del tema de lo que es falta, delito o no, o de lo que la comunidad valora como positivo, buen vivir de la comunidad, es que las profesionales desarrollan procesos enmarcados más en psicología comunitaria, ¿no? Donde se desarrollan estrategias que permitan ir generando estos espacios de reflexión, de cuestionamiento y de generar y recuperar las prácticas del buen vivir que son saludables para esa comunidad, ¿no? Hablamos de interculturalidad. Cuando hablamos de un servicio con pertinencia cultural, como es la estrategia, hablamos de interculturalidad. Entonces tenemos que pasar por reconocer los saberes propios que tienen las personas para poder comenzar a trabajar sobre los conceptos de violencia, de la prevención, de la atención, de la protección, y cómo es que en ese trabajo colectivo, que no se da solamente por el profesional, sino que es colectivo, con las mujeres, con las lideresas, con las autoridades, es que se van generando, digamos,
fortaleciendo el buen vivir, rescatando todo lo positivo que sirve como factor protector frente a situaciones de violencia, que genera protección para las víctimas. Entonces, ese es el trabajo que se hace, ¿no? No es una intervención directa, sino es una intervención con un enfoque muy comunitario y que considera el tema de la interculturalidad como un enfoque transversal en todo lo que se trabaja, ¿no? Muchísimas gracias, Patricia, Betsaret y Oscar, y a todos por estar acá conectados. Creo que compartir estas prácticas nos va a servir a todos. Todas las preguntas que puedan tener, nosotros como programa estamos para justamente retroalimentarnos, ir avanzando juntos como un gran equipo. Entonces, en ese contexto, abran todas sus cámaras para tomarnos una foto de equipo con nuestro dedo positivo, siempre avanzando para que, ahí está, marcando la diferencia, cerramos el 2020, nadie nos para, ni el COVID. Entonces, ahí estamos, ya tomaron la foto, 1, 2, 3, sonrisa. ¿Ya tomaron? Ya. Y ahora les voy a enseñar una barra que hacemos cuando voy a visitar, y algunos de ustedes que ya me han conocido y que voy a visitar los servicios, Marlene ha estado conmigo todo este rato. Ya. Entonces, todo el equipo que estaba acá, todo el mundo, nos vamos a parar de nuestras sillas, párense todos. Un ratito después de 2 horas de haber estado compartiendo como equipo, y vamos a hacer nuestra barra Aurora. ¿Cuál es nuestra barra Aurora? Yo he trabajado en el Ministerio del Interior, específicamente he sido defensora de policía, así que he adaptado una barra policial a nuestra Aurora. Y es la siguiente. Aurora, y vamos a hacer Ra, un Ra, pero fuerza ahí, porque tenemos que cerrar el año bien, nos quedan los últimos 2 meses del año. Acuérdense que ese mes que viene es el mes de la no violencia contra la mujer, y es nuestro mes, así que a nivel nacional, actividades. Así que hacemos primero Ra, después Ra, Ra, después Aurora, Ra, 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 3 veces, primero 1, después 2 y después 3. Así que, ¿me vas a acompañar, ah? Fotógrafo también. Hacemos 1, 2, 3, Aurora, Ra, Aurora.